Por lo tanto, el branding es todo. Yo creo que los financieros entienden un poco de branding, los CEOs de las compañías entienden un poco de branding muchas veces, aunque aparezca ahí a veces el valor de la marca en su cuenta, en su balance, ¿no?, de la empresa. Pero yo creo que sigue siendo lo que nosotros llamamos, ¿no?, esa gestión del brandformance. El performance tiene ese giro tan grande que ya hemos creado la palabra brandformance para decir no hay ventas sin marca, ¿no? Y esto al final es algo que tenemos que ser capaces de equilibrar, mantener, convencer y equilibrar de una forma adecuada. Simplemente, hoy he aprendido que el error te ayuda a conectar para que puedas reconectar y crear cosas, pero lo mejor que yo les puedo recomendar es que lo hagan, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a lo que les digan, a lo que vean, a lo que sientan las demás personas. Tengan miedo de que lo que ustedes quieren hacer no se haga realidad. Miren, el que domina el poder de las palabras, domina su destino. Pierde el miedo a hablar, pierde el miedo a pedir, pide todo. Yo pido las cosas más locas que ustedes no se imaginan, el 80% de las veces me dicen que sí. Es un miedo que tenemos. Tuve un exnovio que fue el que me dijo eso, te regalo esta palabra, pide. Y yo de ahí en adelante, el novio no servía mucho, pero me regaló esa palabra. Yo de ahí en adelante, todo lo pido. Lo peor que puede, ya con el no vas. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Todo. Pide eso que tienes en tu cabeza, ese sueño. Hoy atrévete a pedirlo. Atrévete a levantar ese teléfono que no te atrevías a levantar. Ordena tus ideas y hazlo. Y lo otro que te diría es una frase que me dijeron cuando renuncié a la televisión para abrir mi empresa, que era como una locura. Todo el mundo que, pero te va súper bien acá. Ya yo sentía que tenía que hacer otra cosa. Y un amigo presentador de televisión me escribió una cartita y me puso abajo, estás haciendo lo que yo quisiera hacer, pero no me atrevo. Y me puso una frase, entre comillas, no, entre signos de admiración, pa'lante y sin tembladera. Pa'lante y sin tembladera. Y esa frase me caló, me quedó y como que me dio una fuerza. Entonces yo les digo a ustedes, pa'lante y sin tembladera. No, Andy, la verdad es que quiero decir muchas cosas que esto de hoy ver Pax crecer, un equipo que me está acompañando, un equipo que realmente yo sola no lo podría haber hecho. Es cierto que hay momentos y momentos y decirles a todos que es importante que nuestros valores siempre sean hacia un mundo mejor, porque este mundo realmente está desconectado. Yo lo siento muy desconectado y bueno, al ser humanos, en vez de estar criticando la tecnología, bueno, hagamos lo que está en nuestro poder, que es volver a conectarnos desde el alma y desde el corazón. Yo diría que es muy importante que trabajemos nuestra propia conciencia, que sepamos de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Les aconsejaría a cualquier persona descubrir su propio propósito y vivir en coherencia de ese propósito, porque eso nos va a permitir aceptar situaciones en nuestra vida para vivir ese propósito y decirle no a otras situaciones que no van en coherencia con nuestro propósito y nos pueden evitar dolores de cabeza a veces innecesarios. Les diría que es importante vivir con pasión. En la vida hay que vivirla con pasión, no importa si son publicistas, si son médicos o abogados, vivan con pasión. La diversidad no es el otro, la diversidad es personal, así que ustedes son mucho más que lo que hacen en sus trabajos. Si les gusta la fotografía, la cocina, la astrología, como a mí, vivan con pasión y vivan su vida abrazando esa diversidad. Eso implica conocerse desde diferentes perspectivas y busquen la felicidad generando un impacto positivo en la sociedad. Bueno, mi mensaje va dirigido a esa gente joven que no tiene mucha seguridad en sí misma, que no cree en todo el potencial enorme que tiene dentro. Yo creo que esas personas trabajando, luchando, creyéndose en sí mismos y aprendiendo en el día a día, toda esa famosa generación Z que la tratamos como perdida, yo creo que van a salir adelante sacando todo el potencial que llevan dentro. Yo soy una defensora de que creo que la mejor empresa es aquella donde hay un equilibrio entre la gente más mayor que tiene la experiencia y la gente joven que es muy creativa, que tiene unas ideas rompedoras. Creo que ese es el mejor mix que puede haber nunca
Y a esa gente joven precisamente es a la que dedico mi mensaje y le doy todo el apoyo y el ánimo, porque se lo tienen que creer y tienen que avanzar. Pues mira, termino como empecé. Hay que disfrutar con lo que se hace. Y el tiempo es muy importante, porque todo el tiempo se pierde en un segundo. Con lo cual, dibuja lo que quieres, lucha por ello, esfuérzate, sé constante, no te bajes nunca, tira, 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 y al final lo consigues, de verdad. Y es eso, es disfruta, pero disfruta cada segundo. Y desde una visión idealista. Yo creo que la marca cada vez más tiene que ser el custodio de la inocencia del consumidor. Wow, qué lindo, qué bueno. La marca debe ser la que le puede decir a usted, haga clic acá y acepte mis términos y condiciones que son correctos. No lo hago de malo. Mi misión es cuidar la historia que le he vendido, que nos identifica. Mi misión es que el producto que a usted le llega sea el mejor posible. Puede que sea perfecto, puede que no, y se lo juro que todos los días lo voy a intentar hacer mejor. Que antes cometía errores, yo no sé si errores, no sabía tanto, hoy sé más. Entonces, esa necesidad de poder decirle a la cara al consumidor, yo voy a cuidar su inocencia, crea en mí, es cada vez más importante en las marcas. Y yo quisiera cerrar dejando el mensaje de que las grandes marcas se construyen desde lo pequeño, desde los momentos, desde los detalles, desde las relaciones, desde la significancia. Entonces realmente lo increíble es conectar desde lo humano y conectar relaciones que sean duraderas. Entonces este concepto propio que estoy desarrollando de marcación me tiene muy ilusionado porque cada día descubro algo nuevo y sobre todo es un cambio de mentalidad a tener una mayor perspectiva, a entender los diferentes momentos que a la final pueden marcar una marca y pueden marcar a las personas. Y creo que cada uno de nosotros somos una marca, tenemos una historia para contar y algo para dejar un legado al mundo. La invitación es a trabajar con innovación, a trabajar pensando en un cambio de cara a los nuevos mercados, a entender que uno es empresario esforzándose día a día realmente y que eso que sucede hoy de subir tan rápido no es tan válido en nuestra industria. Entonces hay que trabajar con coherencia, hay que respetar, hay que ser sostenibles de alguna manera, o al menos ecoamigables, en lo que podamos ser ecoamigables. A pagar salarios justos a las personas que trabajan, digamos, en mano de obra, en todo este tipo de cosas. Porque yo creo que eso es parte de lo que todos podemos hacer por la industria. Bueno, quiero hablar principalmente a mis alumnas o a la gente que se quiera animar a emprender con el tejido. Que se animen, que le pongan toda la energía, pero que se capaciten y que tengan mucha paciencia, porque si no tienen paciencia y perseverancia, no va a llegar nada. O sea, mucha paciencia, todo no llega rápido. Y te equivocás y decís esto no, y seguir, siempre seguir. Pero lo más importante es que se capaciten, porque hoy si no estamos en las redes, no somos nadie. O sea, ya ese es un hobby. Yo siempre le digo, chicas, si quieren emprender, tienen que estar en las redes. Si no, es un hobby. O sea, no sirve. Y para estar en las redes, te tenés que capacitar. Que hoy en día todo va cambiando y te tenés que capacitar. Entonces, y que nunca pierdan las ganas, pero sobre todo la perseverancia y la actitud. Todo depende de nosotras que nos vaya bien.